¿Te imaginas una fábrica que funciona 24/7 y sin una persona dentro? Imagínate, las 3 de la mañana, afuera todo en silencio, pero dentro de esa fábrica las máquinas siguen trabajando como si nada y sin intervención humana. Las luces están apagadas, las puertas cerradas y aún así, pim, pam, la producción en marcha ahí. ¿Cómo es posible esto? Que una fábrica funcione así. Pues hoy vamos a hablar de las Dark Factories. ¿Sabes? Esto es igual que las Dark Kitchen, pero mejor, ¿eh? Bueno, Iker, déjame que te cuente, antes de seguir con el episodio, como siempre, pues tengo que contar una cosa muy importante, que puede marcar un antes y un después para los vendedores. Porque si eres comercial o vendedor, ya sabes que vender no va de suerte, te lo hemos dicho un montón de veces, va de método. Y en el Club de la Venta precisamente te damos eso, una formación online aplicada. Más de 20 formaciones, un nuevo curso cada mes, una comunidad de vendedores que te acompaña. Todos los meses hacemos un webinar, un reto mensual, directos, casos concretos, para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Y esta semana seguimos mejorando y hemos trabajado todo el tema de preguntas y estamos trabajando también qué hacer después de una feria, después de un evento. Ya sabes, si quieres mejorar en estos aspectos y en otros, pues es muy fácil. El Club de la Venta, formación, comunidad y acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. ¿Dónde se encuentra? Fácil. elclubdelaventa.es. Y recuerda lo que te he dicho antes, vender mejor no es cuestión de suerte, ay, qué suerte tengo. No, 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 es cuestión de método. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Bueno, Iker, oye, ¿te acuerdas, que la semana pasada estuvimos hablando de los microchips, cómo surgió la idea del microchip? Empezamos hablando de las válvulas de vacío, del ordenador gigante ENIAC y acabamos hablando también de las últimas novedades y tendencias en cuanto a microchips se refiere. Sí, sí, efectivamente, un tema de súper actualidad, porque hoy en día entre los chips y las memorias se está rifando todo. Si quieres saber lo que contamos, pues hay que escuchar el podcast, muy fácil. ¿Dónde? Pues donde estás escuchando este y además en tendencierosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Bueno, vamos por faena, ¿ok, Aitor? Porque hoy toca hablar de las Dark Factories, ¿eh? Esas fábricas que funcionan a oscuras ahí y prácticamente sin intervención humana directa. Es un concepto que suena a Black Mirror, nunca mejor dicho, pero ya forma parte de la industria real en algunos sectores clave, ¿eh? Y la gran pregunta que se me ocurre así antes de arrancar es si estamos en una excepción tecnológica o es el inicio de una nueva forma de producir, ¿no? En la industria global y vamos a tener que ir todos con las gafas rojas de Marcos Llorente para que no nos afecte la luz nocturna. Pues no lo sé, Iker, pero antes de empezar, Iker, antes he dicho, comentado, ¿no? Dark Kitchen, Dark Factory, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en la Dark Kitchen, en las cocinas oscuras, realmente hay cocineros y personas que están trabajando, Que miran, pero, que miran además, o sea, que ven. que miran y están trabajando y ven, ¿no? Pero una Dark Factory, el concepto es que es una fábrica que está completamente a oscuras, en la que no hay personas trabajando. ¿Vale? O sea, suena dark los dos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? La Dark Factory es una planta industrial que está altamente automatizada y puede trabajar sin ninguna persona durante largos periodos de tiempo. Esto no significa necesariamente que la fábrica esté 100% vacía, ¿vale? Porque alguna persona pues tendrá que haber, pero realmente cuando hablamos de producción, esa producción está gestionada por robots, inteligencia artificial, sensores conectados, industria 4.0 y no hay una intervención humana directa en el proceso productivo. En otros procesos puede que sí. Y este concepto pues rompe un mito importante. No es un todo o nada, sino que al final es una especie de automatización progresiva.
En muchas fábricas actuales, Aitor, ya conocemos nosotros, hay zonas que prácticamente son autónomas, totalmente autónomas, ¿no? Dentro de plantas. O sea, hay operarios en otras áreas, pero en esas zonas prácticamente no entra nadie. De todas formas, la clave tampoco es si hay humanos o no hay humanos, sino el nivel de dependencia del sistema frente a los humanos. Entonces, si hay muy poca dependencia y entran de cuando en cuando, pues bueno, hay posibilidad de que sea una dark factory. Efectivamente. Una Dark Factory, Iker, realmente es una fábrica que puede estar a oscuras, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, hay un ecosistema de robots industriales de automatización que se está coordinado todo en tiempo real por sistemas MES y sistemas SCADA, que actúan como cerebros. Y los sensores IoT son los que recogen datos constantes sobre la máquina, sobre la calidad y sobre el rendimiento del proceso. Entonces, mientras todo va fluyendo correctamente, ahí no tiene que haber ninguna intervención humana para nada. Ya veis que todos estos vocablos que hemos ido diciendo son de temas que hemos tocado en todo lo relacionado con Industria 4.0 y 5.0, ¿no? Pues también están los gemelos digitales, ¿no? Que al final replican la fábrica en un entorno virtual para, pues, simular, predecir y optimizar decisiones antes de ejecutarlas, ¿no? Pues todo esto hace que sean posibles las dark factories, porque al final el objetivo es una producción continua, 24/7, pues reduciendo los tiempos muertos y los posibles errores humanos. Si nos quitamos los humanos, pues los errores suyos pues se van. Entonces, la fábrica deja de ser un conjunto de máquinas aisladas y pasa a ser un sistema completamente conectado y sincronizado entre máquinas, departamentos y demás. Y ahora la parte importante, Iker, la que me gusta a mí, los datos económicos y de crecimiento, ¿vale? A ver, Porque, claro, el Dark Factory como tal, ¿vale? Pues no hay un sector de mercado que diga, no, el Dark Factory pues está facturando no sé cuántos miles de millones de dólares. Pues no hay. Pero sí que es cierto que está asociado a la robotización y a la automatización industrial. Y aquí estamos hablando de crecimientos cercanos al 10% anual. ¿Eh? Y este crecimiento no es un crecimiento de, hoy en 2025 se ha crecido un 10% o en 2026 se va a crecer un 10%. No, no, es que cada año se están instalando cientos de miles de robots industriales nuevos en todas las fábricas del mundo. Y esto es lo que permite esa transformación del sector. has dado unos datos, pues yo te voy a dar otros, Aitor. Al final, es verdad que, pues lo que hemos dicho, ¿no? Si está enfocado a todo el tema de automatización, pues hay ciertos países que ya sacan mucha ventaja, ¿no? Pues Corea del Sur, pues lidera el mundo con más de 1.000 robots por cada 10.000 trabajadores industriales. Pues bueno, comparar eso con otras zonas, pues es prácticamente imposible porque es el nivel más alto de todo el planeta. Si venimos más cerca, Alemania, pues está entre los 400-450 robots por cada 10.000 empleados. Bueno, pues no está mal, ¿no? Japón también tiene una alta densidad, aproximadamente los mismos datos que Alemania, ¿no? 450 robots por cada 10.000 trabajadores, especialmente en algunos sectores como la electrónica y automoción. Y China es el mayor instalador mundial de robots, concentrando alrededor del 50% de las nuevas unidades anuales que se colocan. Con lo cual, pues bueno, pues en breve alcanzará unos datos como estos de arriba que os he comentado. Claro, y esta distribución Iker hay que entender también que es una carrera desigual entre diferentes sectores y diferentes países, ¿vale? Pues claro, hay sectores que están más automatizados y hay sectores que están menos automatizados. Lo interesante aquí es que estas dark factories no aparecen en cualquier sitio. Estas dark factories aparecen allí donde los procesos son repetitivos, ahí donde los procesos son críticos o allí donde los procesos son sensibles a errores. Claro, porque si una persona puede cometer errores más fácil que una máquina, que siempre lo va a hacer con mayor precisión, ¿no? Y claro, esto va asociado a ciertos sectores industriales. Por ejemplo, un sector típico en el que nos vamos a encontrar dark factories o factorías que están completamente apagados es el sector de microchips o semiconductores. ¿Y esto a qué es debido? Pues a que la fabricación de chips requiere unas condiciones de pureza extremas. Allí la más mínima partícula de polvo te puede echar por tierra pues los miles de unidades de chips que estés fabricando. Y por eso en estos casos la automatización es prácticamente 100% total.
Y en estos entornos, claro, son entornos que salas limpias, salas secas, control extremo, claro, ahí si entra una persona, pues bueno, pues va a meter variaciones no solo del proceso productivo a la hora de fabricar, sino que ya solo con tu presencia, pues bueno, puedes cambiar las condiciones de humedad, temperatura, etcétera. O sea, por eso en esas fábricas de semiconductores y de chips, súper importante que esté todo automatizado y ahí es donde encajan perfectamente y donde se están yendo las Dark Factories actualmente. No sé si has visto, Aitor, antes de seguir, se me ha acordado el vídeo de esta semana del robot ese que está revisando paquetes. No sé, lo he visto yo en 100 sitios ahí. Sí, lo he visto 100 veces yo también. Pero bueno, que sepas que ahí sigue mirando paquetes, pero todavía no ha sido capaz de ver tantos paquetes como un humano. Con lo cual, pues mira, todavía hay esperanza, ¿eh? El sector de revisar paquetes. Bueno, otro sector donde esto encaja muy bien, pues es la automoción. Al final, la automoción siempre ha sido un sector el cual ha sido líder, no ha ido siempre por delante en todo el tema de innovación y es uno de los sectores más automatizados del mundo, ¿no? Pues procesos como la soldadura, todo el tema de montaje bruto, chapa, pintura, ensamblaje de piezas están altamente robotizados. Al final, bueno, no sé si habéis, bueno, muchos seguramente habéis estado ya en una planta productiva, pero prácticamente ves una persona por cada, no sé, 20 celdas de fabricación. Prácticamente son o podrían ser dark factories. Sí, de hecho, bueno, las plantas de automóvil, por lo que has dicho tú, ¿no? Están divididas por procesos, ¿vale? En el último proceso de montaje que se montan hay más personas, ¿vale? Pero en los procesos anteriores que has comentado tú antes, soldadura, pintura, etcétera, ahí apenas hay personas. Ahí se puede. Y de hecho, yo he estado en fábricas de automóvil que tienen zonas completamente a oscuras. Solo encienden las luces y va alguna persona de mantenimiento a hacer alguna operación de mantenimiento. Si no, aquello está a oscuras, los van pasando los coches, los robots se van moviendo, van soldando y ahí, aquí paz y después gloria. Y ya está. Otro sector en el que nos encontramos también las Dark Factories, pues son los almacenes, ¿vale? De hecho, claro, si tú tienes un almacén completamente automatizado, no vas a tener personas dentro. Entonces, ¿para qué quieres tener las luces encendidas? Y en estos casos, lo que les llamamos a estos almacenes son dark warehouses, ¿eh? Almacenes oscuros, ¿eh? Aquí, claro, los robots hacen todo el trabajo, los sistemas automatizados, las cintas automatizadas y la gestión de pedidos está todo completamente optimizado. Y, claro, el hecho de que no haya personas, pues permite reducir los tiempos y operar prácticamente sin interrupciones. Y estos tres sectores serían un poco los más críticos y los que más justifican una Dark Factory. Al final son los que más cerca también están de poder conseguirlo, ¿no? Antes hemos comentado un poquito datos, ¿no? De geopolíticos industriales, porque al final la automatización no avanza igual en todos los países y el punto de partida no es el mismo. Pero vamos a detallar un poquito más los motivos, ¿no? Hemos hablado de Corea del Sur, que es el líder en automatización, en robotización, con la densidad de 1.000 robots por cada 10.000 trabajadores, pero claro, ¿a qué es debido aquí? Pues aquí esto es debido a una escasez de mano de obra y alta presión industrial. Entonces, pues todo eso ha llevado a que tengan una densidad tan alta de robots por 10.000 trabajadores. ¿En qué sectores? Pues los que hemos comentado. Allí los sectores en Corea del Sur más potentes pues son la electrónica y la automoción. Entonces, pues bueno, ahí es donde más automatización y más robotización hay. Claro. Aquí Iker, esto hay que pensarlo bien, ¿eh? Que por cada 10 trabajadores hay un robot. Pero claro, yo aquí en España, cuando visito las plantas, hay fábricas que tienen un mogollón de robots y el ratio de robots por trabajador será mucho mayor. Pero claro, es que estamos hablando de un país entero que tiene ese ratio, es una barbaridad. De todos los trabajadores, sumas los de turismo, sumas los de industria, sumas los de servicios, sumas administraciones. Esto es una barbaridad eso. Luego también, lo que decimos, en China también están apareciendo un montón de dark factories porque la automatización se está. Bueno, ya sabes que los chinos es el capitalismo extremo y es todo llevado al extremo, ¿vale? Los chinos. De hecho, pues bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? El 50% de los robots que se fabrican a nivel mundial van para China. Pues claro, esto lo que hace es que China está automatizando a un nivel brutal que no nos podemos ni siquiera imaginar aquí en Europa. O sea, es una escala brutal y claro, esto permite que ahí haya un montón de empresas que están trabajando en modo dark factory también.
Al final es la fábrica del mundo, con lo cual tienen que automatizarla de alguna manera. Después está Alemania. Si venimos aquí más cerca, pues bueno, puede ser la, ¿no? la punta de la industria 4.0, ¿no? Es el referente, digamos, europeo, hablando de términos de automatización avanzada y precisión industrial. Entonces, pues bueno, ¿qué sectores han sido los más avanzados? Pues los típicos en Alemania, la automoción y pues la ingeniería de precisión, ¿no? En estos dos sectores es donde más densidad de robots hay. El modelo está centrado, pues, en calidad, en eficiencia y, pues, gracias a la industria 4.0, pues es un estándar productivo todo el tema de la automatización robótica. Sí. Luego hemos hablado de Japón también, ¿eh? Y Japón, ¿por qué es importante en el tema de la automatización? Porque es un país pionero en robótica industrial y también en fabricación avanzada. ¿Y por qué es tan pionero? Pues porque tiene una fuerza laboral y una población ya envejecida y encima se encuentran, por lo que nos va a pasar aquí en España dentro de poco, que no tienen relevo generacional laboral. Entonces, pues bueno, esto hace que sea un país muy maduro en la utilización de robots industriales y la automatización en sus fábricas es extrema también y está altamente optimizada. Si hablamos de Estados Unidos, el enfoque es un poco distinto, ¿no? Está más enfocado a todo el tema de software, todo el tema de inteligencia artificial, pero el tema de la logística, al final también es muy importante para la distribución allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la logística automatizada, pues requiere de mucha densidad robótica, ¿no? Y allí Estados Unidos pues es el líder de automatización de almacenes, de distribución, de plataformas digitales industriales. Entonces, pues bueno, aquí todo el tema de automatización, además de robotización, está muy ligada a, pues, a escalas de datos y optimización algorítmica pues, de rutas, de todo tipo de información relacionada con la logística. Claro, y aquí todo esto que nos genera un debate, ¿no? Dice, oye, ¿es necesario que haya dark factories? ¿Es necesario que en las fábricas no haya personas? ¿Por qué surge esto, no? Y esto pues no surge así por iniciativa propia de una persona. Oye, pues yo voy a hacer mi fábrica automatizada, ¿no? Esto surge por presión real del sistema industrial. En muchos casos, claro, el primer factor que no vamos a encontrar, ya lo hemos comentado antes, es la falta de mano de obra cualificada. Por ejemplo, lo que hemos dicho de Japón o en España, ¿no? La gente se está jubilando y nos enfrentamos a una falta de relevo generacional de trabajadores cualificados. Y entonces, claro, eso obliga a que aumente la automatización, ¿no? Y muchas empresas también no automatizan porque no tienen, por estrategia, ¿no? No se han planteado, oye, vamos a automatizar porque vamos a ser súper productivos, vamos a bajar. No, vamos a automatizar porque es que no hay personas para cubrir esos puestos de trabajo. Luego está el factor del aumento de los costes laborales en todas las economías industrializadas, ¿no? Que esto pues, está pasando mucho en Europa. Pues los salarios altos, la rotación de personal, las bajas, la formación, la seguridad, pues hacen que algunos procesos la máquina sea más estable y predecible que el humano, e incluso más barata. Entonces, claro, todo esto cambia la ecuación económica de la producción industrial. Y luego tenemos el tercer factor para que las dark factories estén avanzando, para que el nivel de automatización esté elevándose a unos niveles nunca vistos, es la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo. Ahí con la inteligencia artificial, pues bueno, podemos hacer producción, saber exactamente lo que vamos a producir y cuándo lo vamos a producir. Podemos tener un mantenimiento predictivo inteligente también. Para eso nos ayudan tanto sistemas como sensores, ¿eh? Y de esta manera, pues oye, incluso podemos anticipar los fallos en las máquinas antes de que ocurran. Y esto lo que permite es operar en entornos autónomos, incluso a la noche o en periodos vacacionales, reduciendo la necesidad de que haya una persona supervisando constantemente los procesos productivos. Y luego el cuarto podríamos decir que es la eficiencia energética, ¿no? Cada vez más importante también. Pues bueno, ya no solo apagar las luces, que eso permite pues que no haya un consumo, ¿no? energético en iluminación, sino que también, pues bueno, menos personas, menos desplazamientos a la fábrica, menos consumos en los vehículos, menos gastos. Bueno, al final el ahorro energético global pues es muy importante. Con todo esto vemos que
al final automatizar no es porque digas, me voy a poner a automatizar, ¿no? Al final es que necesitas automatizar por diferentes motivos, porque los costes suben, pues por todo lo que acabamos de comentar, al final te lleva a tener que automatizar. Y todo esto está bien, ¿vale? Y hablamos de dark factories y pensamos que en esas fábricas no trabaja nadie, ¿vale? Pero esto no es exactamente así, ¿vale? Hemos dicho que no trabaja nadie produciendo, ¿vale? Pero sí que trabajan personas, lo que pasa es que ha habido una transformación del tipo del trabajo humano, ¿vale? En este caso, los operarios que tradicionalmente estarían en la línea de producción haciendo ciertas operaciones, pues pierden peso, ¿vale? Y esos procesos repetitivos, pues los realizan actualmente las máquinas automatizadas, los robots, etcétera. Pero claro, lo que ahora se necesitan en estas máquinas, en estas fábricas, son precisamente técnicos de mantenimiento, encargados que se aseguren de que los sistemas automatizados no se detengan, perfiles de ingeniería industrial que puedan organizar los flujos del proceso de trabajo, que sepan de automatización, gente que sepa de análisis de datos, personas que puedan supervisar la fábrica desde los sistemas digitales y que puedan hacer todos estos análisis para que aquello siga funcionando correctamente. Porque tú le pones a fabricar y también igual en algún momento hay que decir, oye, no fabriques más porque tenemos los almacenes hasta arriba y eso tampoco es bueno, porque no estamos vendiendo. O estamos vendiendo mucho y hay que fabricar más, ¿no? Pues tiene que haber personas que den esas órdenes y vayan gestionando esas cosas también. O sea, al final las fábricas pues van evolucionando hacia modelos híbridos, ¿no? No puramente automatizados, sino que ahí conviven zonas muy automatizadas con zonas que tienen supervisión humana pues estratégica, ¿no? El humano deja de estar ahí en la ejecución directa y pasa a ocupar posiciones más de control, de estrategia, de decisión, de optimización del sistema, ¿no? O sea, no es que el humano salga de la fábrica, sino que al humano le ascienden. Han subido a la oficina, como suelen decir. Oye, los de la oficina y los del taller, pues ahora serán los robots y los de y los humanos. Aquí, con esto, lo único que hay que tener cuidado, Iker, es que, claro, eh, abajo tienes un estrés mecánico, pero es que arriba puedes tener un estrés mental, ¿no? Entonces, que eso también es casi peor que el estrés físico. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Que muchas veces queremos estar en la oficina, pero, joder, a veces te arrepientes, de cago de con lo tranquilo que estaría yo ahí, salgo y me olvido de todo y ya está, ¿no? Pero bueno, eso también hay que trabajarlo también. Y luego, aquí hay que decir también una cosa, Iker, que lo de automatizar está muy bien, ¿vale? Pero claro, según vamos haciendo esa automatización extrema, pues las fábricas vamos dependiendo más o van dependiendo más de sistemas digitales que cada vez son más complejos. Y en este momento el software o la inteligencia artificial se convierte en un punto crítico, ¿vale? Y ahora imagínate tú que tu fábrica la está manejando una inteligencia artificial y resulta que falla la comunicación con el sistema, por ejemplo. Entonces, en ese momento ya no es que te falle una máquina o algo deje de producir, no, no, es que se te para toda la planta. Y encima aparecen nuevos riesgos, Aitor, porque, claro, todo el tema de hoy en día que se empieza a oír cada vez más, la ciberseguridad industrial, ya no de IT, sino de OT. Claro, todas las fábricas están conectadas a redes, a sensores, a sistemas en la nube, pues cada vez están más expuestas a ataques, intrusiones o sabotajes digitales. Entonces, todo este tema empieza a cobrar importancia y por eso mismo estamos gestionando una entrevista con unos expertos del sector para que nos pongan los pies en la tierra, porque este tema es bastante específico y cada vez más importante. Pues ya tengo ganas, Iker, porque el tema este, la verdad es que está en boga. Hay una nueva normativa que va a ser obligatoria, yo creo que en el año 2027. Ahora mismo no te sé decir 100%, pero seguro que si traemos a un especialista del sector nos lo aclarará, ¿vale? Y también cuando estamos hablando de riesgos de estas dark factories, pues también nos enfrentamos a problemas como paradas de producción en la cadena. Claro, un pequeño error dentro de todo el proceso productivo puede detener toda la planta, ¿eh? Esto actualmente también pasa, por ejemplo, en las fábricas de automóviles. Hay una línea de producción que pasa de uno a otro, pum, 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 sin stocks intermedio, porque está todo perfectamente optimizado. Pero claro, cualquier fallo
por pequeño que sea, dentro de toda esa cadena, te para toda la cadena. Y esto ya es un punto muy crítico en lo que sería el proceso productivo. Sí, al final, encima, el sistema se vuelve cada vez más complejo y a pesar de que tengamos un montón de datos, pues la gestión de todos estos datos y el diagnóstico hace que sea mucho más difícil de detectar que una fábrica tradicional, porque al final ya no es solo reparar la máquina, sino que es entender la interacción que hay entre el software, la programación, el hardware, los datos en tiempo real, la comunicación, la ciberseguridad. Ostras, y hay muchas variables ahí que afectan, con lo cual, pues el sistema cada vez es más complejo y más difícil de analizar. Claro, lo que hemos dicho, al final una fábrica automatizada no se rompe como una máquina, se cae como un sistema informático al final. Y ostras, pues no sé, esperemos que apagar y encender pues sirva para reiniciar todo el sistema. Sí. Sí, pero claro, aquí hablamos mucho de tecnología, pero cuando hablamos de dark factories, la pregunta es profundamente humana también al final, en el fondo, ¿eh? No se trata de imaginar fábricas vacías, sino que hay que entender muy bien cómo cambia el papel de las personas dentro de esta industria del futuro, dentro de estas nuevas fábricas. La pregunta que se me ocurre es, ¿nos invitarán los robots a sus cenas de empresa, Hitor? Al ¿Pagarán final, seguridad social los robots, Iker? está bien, esa es otra. Me importa más la mía, ¿eh? Pero tiene pinta de ser muy divertidas las fiestas de, De de los robots, sí, sí. robots. Claro, al final, ¿a qué estamos? ¿Ante fábricas sin personas o ante personas con un rol completamente distinto dentro de esos sistemas, ¿no? Porque la automatización no solo va a reducir las tareas, sino también va a redefinir qué significa trabajar en una planta industrial moderna, incluso qué significa trabajar. Iker, antes de seguir, ya estoy viendo yo al robot cañero que se llama el francotirarrobot, ¿eh? Que se cuenta unos chistes que lo flipas. Hace unos A ese, juegos de palabras increíbles. a ese le invitaremos. Lo invitaremos a la cena. Francotirarrobot. Nada, ahí tienes para un monólogo, tío. Eh, Bueno, y luego ya, Iker, también hay que tener en cuenta que en estas fábricas, pues bueno, va a haber un equilibrio entre eficiencia y fragilidad, ¿eh? Cuanto más optimizado está y más automatizado, más eficiente es, pero más dependiente de la complejidad digital. Sí, todo apunta, Hitor, a un escenario híbrido, ¿no? Al final habrá fábricas altamente automatizadas y habrá presencia humana que será estratégica, que estará dirigiendo y estará pensando, ¿no? No será un mundo totalmente oscuro, sino un ecosistema mixto. Robots con sus cenas, datos, personas especializadas, bueno, una mezcla de todo eso. La pregunta, Iker, que nos hacemos, si las fábricas pueden funcionar sin nosotros, ¿qué papel queremos jugar dentro de la industria del futuro? Pues eso lo deciden los oyentes. Gracias a todos, por cierto, por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayáis aprendido algo o al menos echáis unas risas. Y ya sabéis, suscribiros para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.